Bienvenidos a Granitos de Arena, un programa donde exploraremos historias de personas que, con pequeños actos, han realizado grandes cambios. Hoy tenemos el privilegio de estar con Ana, una ambientóloga de Almudévar, que estudia la incidencia del clima en los corales. Es un ejemplo de cómo la ciencia puede marcar la diferencia. Acompáñanos a descubrir su inspiradora historia. Ana, cuéntanos un poco sobre tu lugar de origen, Almudévar. ¿Qué significa haber crecido en un entorno rural y cómo influenció esto en tu carrera profesional? Pues esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que haber crecido en un pueblo te brinda el contacto con la naturaleza que no lo puedes adquirir en una ciudad. Yo crecí pues, con mis amigos, yendo en bicicleta, en el monte, haciendo casetas y el contacto con la naturaleza, con el tiempo, aprendes a observar las nubes, cómo el tiempo está cambiando, que a mí siempre me pareció muy curioso. Entonces, yo creo que crecer en Almudévar me inspiró esa curiosidad por el medio natural que me guió en mi carrera más adelante. Ok. ¿Y de dónde viene tu pasión por el océano y los corales? ¿Hubo algún momento en tu infancia que te marcara o que te influenciara para decidirlo? Pues no, la verdad es que eso fue una casualidad de la vida completamente. Yo nunca he tenido ningún interés en el mar, en absoluto, porque bueno, creciendo en Almudévar es el secano más absoluto. Y sí que es curioso haber acabado estudiando los corales. No es inédito, ¿no? Porque Odón de Buen es de Zuera, es un científico de Zuera, de aquí al lado, y fue el fundador del Instituto Oceanográfico Español. O sea, del secano salen buenos científicos del mar. Pero yo cuando creciendo y ya de mayor, mi interés en el mar era nulo. A mí me gustaban las montañas y los Pirineos y decía, ¿el mar para qué? Pero yo creo que conforme fui creciendo, aprendiendo en la carrera de Ciencias Ambientales, pues fui aprendiendo un poco más sobre los corales, sobre el mar. Yo creo que un momento decisivo fue, estaba yo en segundo o en tercero de carrera, me parece, y vi un documental sobre la expedición Malespina que hizo Televisión Española. Yo creo que eran los años, la expedición fue en los años 2000 y poco, y pues vi este documental sobre una expedición en barco que se fueron a circunnavegar la Tierra durante varios meses investigando pues no solo biología marina, que era lo que yo me esperaba que era el mar y por eso la biología marina decía esto a mí no me interesa, pero estudiando oceanografía, estudiando las corrientes oceanográficas, la incidencia con el clima, con las corrientes atmosféricas. Yo creo que en ese momento fue cuando hizo clic en mi cabeza y dije, espera, esto a mí me parece muy interesante, siempre he estado muy interesada en cómo el clima, la atmósfera y el océano están todos relacionados y fue un poco como me empecé a interesar en este campo. Pero luego, conforme seguí estudiando, me alejé un poco porque yo no conocía a ninguna persona que trabajase en ciencias del mar, no conocía a nadie que se fuese de expediciones en barco, ninguno de mis profesores de la universidad se dedicaba a esto. Entonces era algo como muy ajeno a mí, era como esto no es para mí, esto es para otras personas, yo no puedo acceder a esta carrera. Y me fui dedicando un poco más a educación ambiental, me metí en el asociacionismo estudiantil y juvenil, un poco más a las cosas a las que yo tenía acceso en la Universidad de Zaragoza. Y cuando acabé la carrera, me fui a Reino Unido porque no tenía muy claro a lo que me quería dedicar. Y dije, bueno, me voy a Reino Unido, aprendo inglés, tengo la experiencia de vivir fuera y ya si eso ya volveré a estudiar un máster a España. Y estando en Reino Unido, yo vivía entonces en Bristol, no me quería volver porque tenía muchos amigos, me lo estaba pasando muy bien y dije, bueno, pues voy a estudiar un máster aquí en Reino Unido, en Bristol, a ver lo que encuentro.
y busqué en la Universidad de Bristol algo relacionado pues, con cambio climático, que es lo que a mí me interesaba. Y encontré a la profesora Laura Robinson, que se dedica a la paleoceanografía y paleoclima. Ella utiliza corales de aguas profundas para investigar cómo era el océano en el pasado y cómo el clima era en el pasado, en los últimos 10.000 años. Y dije, esto es muy interesante, esto ya va un poco... Me acordé del documental de la expedición Malespina y la contacté y para ver si tenía un proyecto para mí para hacer mi máster. Y empecé a trabajar con ella y así es como descubrí los corales. Yo no sabía nada de los corales de aguas profundas, no sabía nada de geoquímica. Y a partir de ahí pues, descubrí un mundo entero que me fascinó y fue así, o sea, fue de casualidad absoluta. ¿Qué desafíos tuviste al viajar? Empezaste en la parte de Gran Bretaña y demás, como ambientóloga, pero luego acabas de decir el tema del máster. ¿Cuál es la especificidad de tu máster o cuál es la especialización con tu máster? Bueno, yo lo que hice fue un máster de investigación en ciencias de la Tierra. Es un sistema un poquito diferente al español, entonces era lo que fueron 2 años de simplemente hacer investigación. Entonces yo tenía un proyecto pequeñito y yo me iba al laboratorio y hacía mi investigación y obtenía mis datos, los analizaba y ya está, y descubrí algo. Bien, bien, bien. Actualmente, entonces, estás trabajando para la Universidad Estatal de Florida, ¿verdad?, en Estados Unidos. ¿Qué estudios sobre los corales has estado realizando recientemente? Pues ahora mismo en la Universidad de Florida lo que estamos trabajando son corales pues estamos investigando el clima en el Pacífico ecuatorial en los últimos 10.000 años. En los últimos 10.000 años eso se comprende el Holoceno, es un periodo climático geológico que es desde la última glaciación hasta la actualidad. Entonces, hace 11.000 años fue la última edad de hielo, los casquetes polares empezaron a derretir y el océano y el clima empezó a cambiar hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, hay mucha gente investigando cómo todo el océano y el clima ha cambiado en los últimos 100.000 años porque es vital para entender cómo el clima funciona hoy en día. Y si entendemos cómo el clima funciona hoy en día y cómo ha cambiado en el pasado, podemos entender o intentar predecir cómo va a cambiar de cara al futuro. Entonces, mi investigación actual se centra en corales de Galápagos y de Isla de Navidad, en la República de Kiribati, que es un país pacífico, son islas, atolones de corales que están en mitad del Pacífico. Y tenemos corales de ahí para investigar cómo el océano Pacífico ha ido cambiando en los últimos años, porque es una parte muy importante del clima global. Veo que has viajado mucho y has tenido la oportunidad de conocer otros países y otros lugares. ¿Hay alguno que te haya llamado más la atención? ¿Hay alguna experiencia que hayas tenido de los lugares que has visitado? Experiencias muchas, desde luego. Yo creo que una de las más impactantes para mí, bueno, la primera vez que hice buceo y la primera vez que vi un arrecife de coral con mis propios ojos fue bastante impresionante. Eso fue en Fiji y era es un arrecife urbano en Suva, que es la capital de Fiji. No es un arrecife, es bonito, pero no es uno de los arrecifes más bonitos del mundo. Pero para mí fue algo impresionante el poder estar ahí y ver los corales y ver cómo están distribuidos en el arrecife y toda la vida que hay, cómo diferentes zonas del arrecife tienen diferentes tipos de corales. Fue muy, muy bonito. Esa es una. Y otra que también llevo siempre conmigo fue en Galápagos. Estábamos recogiendo corales de aguas profundas y para recoger estos corales, como están literalmente cientos y miles de kilómetros bajo la superficie del mar, no puedes bucear. Entonces fuimos en un sumergible, en el sumergible Alvin, que es de Woods Hole y del Ejército de Estados Unidos. Y el poder estar dentro del sumergible a 2.000 metros bajo la superficie del mar y ver el océano profundo, eso fue increíble también. Vaya experiencia. ¿Eso fue una experiencia que hiciste con un grupo de científicos o una experiencia a nivel personal? No, fue con un grupo de científicos. Este trabajo en concreto fue con la profesora Laura Robinson de Bristol y otros científicos de otras universidades que estaban interesados en el clima del Pacífico también y de
Galápagos en concreto. ¿Cuál ha sido hasta ahora, hasta este momento, el descubrimiento más impactante que has tenido? A nivel personal, tampoco diría muy impactante, tampoco no me considero una científica excepcional, soy bastante mediocre en cuanto a en la media, ¿no? Cada vez que, yo creo que para mí impactante es cada vez que tú analizas una muestra y obtienes los datos, tienes una sensación de, bueno, es que nadie más en el mundo ha visto esto antes, lo que quiera que estos datos y estas muestras me estén diciendo, nadie más lo sabe, ahora mismo solo lo sé yo y ahora tengo que construir la historia y escribirla y publicarla. Entonces, todos los días es un poco así. Recientemente he estado trabajando en corales de Fiji y estábamos mirando en cómo en los arrecifes costeros el impacto humano, impacto de la calidad del agua en las costas afecta a estos corales que son muy importantes para la comunidad. Y nos dimos cuenta de que en realidad pues, no es sorprendente, pero es importante saberlo, que el impacto humano realmente afecta a estos corales en concreto. Para mí eso fue bastante importante. Y luego, yo creo que a nivel ya científico, cuando estábamos en esta expedición en Galápagos, descubrimos un arrecife de aguas profundas que no sabíamos que existía. Nadie sabía que existía. No es sorprendente, no conocemos, hay muchas cosas del océano profundo que son completamente desconocidas. Entonces, hacer descubrimientos en el océano profundo simplemente es cuestión de suerte y es probable, pero estábamos ahí y estábamos en una zona que estábamos explorando y nos encontramos con un arrecife de cientos de metros que nadie sabía que estaba ahí, que en realidad es muy importante pues, para las Islas Galápagos porque estos arrecifes son muy importantes para los peces, pues son zonas de cría para peces que luego pues, la comunidad de Galápagos son básicamente comunidades pesqueras. Entonces, el impacto social y económico de estos ecosistemas es muy, muy importante. Y el poder descubrirlo, saber que existe, fue maravilloso, pero también es importante porque necesitamos protegerlos y saber cómo existen y qué está pasando con ellos, pues fue muy importante. Apasionante tu trabajo. El hecho de poder viajar por el mundo también, en contrapartida, te aleja un poco de tu familia, amigos y personas queridas. ¿Cómo llevas eso, de vivir en otros países o estar constantemente viajando y no poder volver, en este caso, a Almudévar, a ver a tu familia? Es duro, la verdad es que es duro. Siempre se echa mucho de menos a la familia, a los amigos, echas de menos las costumbres, echas de menos no poder estar en fiestas, por ejemplo. Pero, pues bueno, vivimos en una sociedad hiperconectada, ¿no? Y eso pues también tiene ventajas y eso es enseguida una llamada, un WhatsApp, estás comunicado con gente que está a cientos de kilómetros de ti constantemente. Entonces se puede llevar, se sobrelleva. Lo hace mejor, más llevadero, pero es duro. Pero bueno, es el precio que tienes que pagar. Si me tuviera que quedar aquí para estar cerca de mi familia y mis amigos, a los que quiero mucho, no podría tener todas las experiencias que estoy teniendo. Ya. Por supuesto que, claro, ese sacrificio al final se basa en una fuerza y en una energía tuya. ¿Qué te impulsa a seguir en tu carrera y a seguir estando en otros países y seguir trabajando para universidades? ¿Y qué te impulsa? ¿Cuál es tu motor fuerte? Pues yo creo que hay dos perspectivas diferentes aquí. A nivel personal es la curiosidad, simplemente una curiosidad a el mundo, cómo funciona el mundo, qué está pasando. Es un poco que empiezas a rascar y te das cuenta de que hay muchísimo que no sabes de un tema en concreto y quieres saber más. Y yo creo que al seguir investigando, eso es mi motor personal. A nivel menos personal, más social o más comunitario, la verdad es que estoy muy interesada en impulsar gente, estudiantes, estudiantes de primera generación que vengan de familias que sus padres no han ido nunca a la universidad o de familias inmigrantes que no tienen acceso a, pues, como me pasó a mí cuando vi el documental de Malaspina, que dije, es que esto no es para mí, yo no sé cómo llegar ahí. Pues poder trabajar con estudiantes en la universidad de muchos, es que no sé cómo se dice en español, background. ¿Entorno, el background? Sí, como entorno, sí.
El poder trabajar con estudiantes de muchos entornos, de muchas familias diferentes, a mí me motiva para poder traer a la investigación no solo gente que venga de familias investigadoras, pero de cualquier otra familia, porque es accesible, pero saber cómo llegar ahí, para saber navegar el camino, puede ser complicado. Entonces, ¿qué consejo le darías a un joven que ve que en su entorno es un límite? Que no siempre el camino es directo. Yo creo que hay veces que pensamos o nos fijamos o solo sabemos ver el camino directo que ha tomado la gente. Si yo me pongo a hablar, dice, yo fui a la universidad, luego hice un máster, luego hice un doctorado y he acabado yendo por el mundo y visitando esto. Pero en realidad no fue así. He tenido parones para trabajar, parones para ahorrar dinero, para luego poder pagarme el máster, por ejemplo. No tiene por qué ser un camino directo, puede ser un camino con muchas curvas, puedes tomar un desvío y luego volver, luego un atajo. Hay muchas formas, pero a veces sí, no es un camino directo. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, ¿vale? Para que vuelvan a creer en la ciencia desde el punto de vista personal, profesional y económico? ¿Por qué no? De que se puede vivir de la ciencia colaborando para el mundo con proyectos y demás, y aparte ganar dinero. Claro, yo creo que lo vital es conservar la curiosidad y el sentido crítico. No tiene por qué ser ciencia a nivel de investigación básica, o en ciencias de la Tierra, o en ciencias sociales, pero aplicar esa curiosidad a cualquier campo en el que tengas un mínimo interés y un sentido crítico, creo que te brinda una visión del mundo más acertada. Yo creo que es la forma de avanzar. Si todos pudiéramos aportar nuestro granito de arena, ¿qué pequeños cambios crees que podrían tener un impacto significativo en el cuidado del planeta? Pues yo esto lo tengo muy claro y creo que son dos cosas básicas que todo el mundo puede y debería hacer. La primera es votar acordemente. No solo votar a un partido por la ideología que sea y no solo porque diga vamos a proteger el medio ambiente o vamos a luchar contra el clima. Yo creo que es tener en cuenta que la lucha contra el cambio climático o contra la pérdida de biodiversidad es algo, no solamente viene de la ciencia, no solamente viene del medio ambiente, es económico y es social. Yo creo que tener esto en mente con todas las políticas que cualquier partido, cualquier gobierno esté haciendo y votar acordemente es importantísimo. Políticas económicas, políticas de empleo, van a tener un impacto en el clima, van a tener un impacto en el mundo. Entonces, tener esto siempre presente para mí si solo pudiéramos hacer una cosa y tuviéramos que elegir, solo puedes hacer una cosa, votar acordemente. Para mí es lo más importante. Y luego, consumo, somos consumidores. Pues ser críticos con nuestra forma de consumir y cómo consumimos. Nuestra dieta, por supuesto, tiene un impacto muy fuerte tanto en la biodiversidad como con el clima, pero cualquier producto que consumimos, pues de dónde viene, cómo está producido, cuánto lo usamos, cuál es el ciclo de vida de todos los productos que nosotros utilizamos. Yo creo que eso también es muy, muy importante. Ana, ¿has tenido algún mentor o alguna persona que te haya guiado? ¿Y te sientes tú preparada para guiar a alguien y para ser mentora de alguien? Mentores, yo la verdad es que he podido trabajar con muchos científicos que son científicos y personas excepcionales, pero en concreto hay dos personas a las que les estoy muy, muy agradecida. La primera es la profesora Laura Robinson, como ya he mencionado un par de veces, porque ella confió en mí la primera vez sin conocerme de nada. Yo aparecí de la nada y ella confió en mí para trabajar en un proyecto y siempre, siempre me ha apoyado mucho. Y luego también la que fue mi mentora durante mi doctorado fue la doctora Cynthia Soustian en Cardiff University. También siempre me ha alentado a seguir trabajando, siempre me ha alentado a intentarlo y sabemos que el camino no es directo y el camino da muchas vueltas, pero hay formas y me han alentado a mí, pero también su carrera es muy inspiradora para mí porque
ella también ha tenido, pues no fue una carrera directa y ha tenido dificultades, y poder ver a estas mujeres científicas que han logrado llegar a una carrera científica y vivir de ello y ayudar a otros estudiantes a llegar a donde están ellos, para mí fue muy, muy inspirador y estoy muy agradecida y les debo mucho a las dos. Vale, entonces ¿te sientes preparada tú para incentivar y ser mentora? No sé si me siento preparada, no sé si te sientes alguna vez preparado para poder ser mentor de una persona, pero yo creo que podría hacerlo y tengo muchas ganas. De hecho, es algo que a mí me llena mucho a nivel personal y a nivel de mi carrera, por supuesto. Creo que es algo que debemos hacer. Al fin y al cabo no somos islas aisladas, somos parte de la sociedad y tenemos que construir sociedad y construir comunidad, y una parte muy importante de pues, darle de vuelta a la comunidad lo que nos ha dado a nosotros, y una parte de ello es pues, ayudar a otros estudiantes a llegar aquí. Seguramente sí, serás una buena mentora. Gracias. Ana, ¿cómo ha influido tu familia en las decisiones que has tomado y en las decisiones que tomas día a día? Pues influyen mucho, sobre todo porque siempre están ahí y me apoyan en cualquier decisión que he tomado, incluso cuando esas decisiones son de irme lejos y de que me van a ver muy poco, me siguen apoyando. Yo creo que mi madre ha tenido una influencia muy fuerte en mi curiosidad por el medio natural. Es algo que mi madre siempre me enseñó cuando era muy pequeña. Observar las nubes y qué significan esas nubes y estas pequeñas cosas que pues, te aprenden a ser curioso acerca del mundo natural. Y bueno, y luego pues cuando empecé mis estudios en Reino Unido fue toda mi familia, fue mi madre, mi padre, mis tíos, mis primos, todos estaban ahí apoyándome y empujándome porque me daba un poco de miedo, era un salto bastante importante, están todos ahí, sí, lo tienes que hacer, hazlo, estamos contigo. Fue muy importante. No, yo no creo que no lo habría hecho si no hubiera sido por ellos. Desde Almudévar hasta los arrecifes de coral más importantes del mundo, Ana nos ha demostrado que cada esfuerzo cuenta y que con dedicación podemos aportar nuestro granito de arena para proteger nuestro planeta. Su trabajo es un recordatorio de que la ciencia no solo nos ayuda a comprender el mundo, sino también a preservarlo. Gracias, Ana. Gracias. Esto ha sido Granitos de Arena, historias de personas que con pequeñas acciones están realizando grandes cambios. Nos vemos en el siguiente capítulo con nuevas historias. Hasta entonces.